Buenas noches, chicos. Buenas noches, jóvenes. Antes que nada, quisiera felicitarles, quisiera animarles a que sigan reuniéndose. A lo largo de 59 noches nos hemos estado reuniendo, nos hemos estado juntando, congregarnos en estas noches, en las emisiones, en las que a través de Zoom hemos podido aprender más de la palabra, podemos orar a nuestro Padre, podemos entrar en una intimidad con Él. Y precisamente pensando en esto, hubo una pregunta en mi mente que hasta el día en el que no leí este versículo, no estaba la respuesta. En el momento en el que nosotros nos comenzamos a consagrar, nos empezamos a enfocar en las cosas del Señor, empezamos a provocarle deleite. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que los cielos se abrieron y que el Padre se escuchó una voz del cielo y le dijo que en él encuentro deleite. Y pensando esto, surgió una pregunta en la cual la pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer el joven para ser del agrado del Señor? En Primera de Corintios, en el capítulo 7, versículo 32, en la parte B del versículo, dice que el soltero es el que se ocupa de agradar al Señor, que se ocupa de las cosas del Señor. ¿Y cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son las cosas que nosotros como jóvenes deberíamos de ocuparnos día a día? ¿Y cuáles son las cosas que los que ya lo practican deben de seguir o deben de continuar practicando? Pensando en esto, en el capítulo número 4 del primer libro, de la primera carta a Timoteo, dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y entonces, cuando vemos este versículo, conocemos el contexto. Entonces, Pablo le está diciendo que debe de ocuparse. Y el ocuparse corresponde a una acción, a un actuar. Sin embargo, el ocuparse no debe ser algo momentáneo. Debe ser formar un hábito. Los expertos dicen que un hábito se puede formar en 21 días, que los primeros 21 días es cuando, después de estar repitiendo una actividad constantemente, nosotros vamos a formar un hábito. Y aquí hay más de 50 jóvenes que inconscientemente quizás hemos estado formando un hábito, el hábito de la lectura, el hábito de la meditación y el hábito de la oración. Pero, sin embargo, hay veces en las que a nosotros nos falta comprender cómo es que nosotros vamos a poder llevar a cabo este hábito, cómo vamos a poder hacer esto de la forma correcta o llevar a cabo la actividad de la forma correcta, cómo vamos a poder formar el hábito. Y en esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Dice la palabra, Pablo le dice, ocúpate y le da 3 actividades o 3 hábitos. El primero es la lectura. Y la lectura, de acuerdo a Efesios 4, del versículo 13 al 15, les pido por favor que vayan conmigo. Dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo que nosotros debemos hacer es poner demasiada atención a lo que nosotros estamos aprendiendo, puesto que hay veces en las que se ocupa o se tergiversa la palabra, es decir, se interpreta de la forma incorrecta. Todo lo que tenga que ver acerca de exhortación o cualquier tipo de sermón debe estar basado en la palabra. ¿Y cómo vamos a saber esto? Por medio del hábito de la lectura. Nosotros, como dice Pablo, debemos de llegar al pleno conocimiento de la palabra de Dios. Y esto hace referencia a el Evangelio de Juan en el capítulo 5, en su versículo 39, cuando dice, escudriñad las escrituras, porque a ustedes os conviene que en ellas encontraréis o hallaréis vida eterna. Nosotros, ¿cómo vamos a poder encontrar al que da el testimonio si no es más que por la palabra? Dice que al momento de nosotros escudriñar la palabra de Dios, vamos a poder encontrar la vida de Jesús, ¿correcto? Porque dice, y ellos hablan, y ellas hablan de mí. Es decir, nos está dando ya la forma, la enseñanza. Como lo escuchábamos el día de ayer con nuestro hermano Sai, dijo que el amor de Jesús ya nos había dejado un ejemplo. Y este ejemplo es el que nosotros debemos llevar. Pero ¿cómo lo vamos a llevar si no lo conocemos? Y esto es que nosotros debemos de conocer la palabra, debemos dedicarnos a la lectura de la palabra, debemos formar un hábito y ocuparnos a la lectura de la palabra. Es de suma importancia que nosotros y nuestra comunión con Dios debemos basar nuestra vida en la palabra de nuestro Señor, ya que no vamos a poder conocer a Dios o no vamos a poder conocer la voluntad de Dios de otra forma más que leyendo la palabra. Dice en el profeta Oseas que el pueblo se perdía por falta de conocimiento. Y esto es verdad. Muchas veces nosotros nos perdemos en el camino, nos desviamos del camino solamente por el hecho de que no conocemos del consejo de Dios. O simplemente porque nosotros nos basamos de interpretación de otra persona. Nos basamos en lo que ya aprendió otra persona, pero nosotros no creamos ese lazo, no creamos esa intimidad, ese actuar entre aprender nosotros mismos de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, en su capítulo 3, del verso 14 y 15, es lo mismo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Le estaba diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo ya conocía las palabras, Timoteo ya conocía las sagradas escrituras y por esto él podía persistir. Nosotros no vamos a poder persistir si no conocemos la palabra. Si nosotros nos basamos en lo que otras personas o en lo que otros hermanos incluso ya han dicho o lo que ellos aprendieron, solamente vamos a tener un conocimiento a medias.
Sin embargo, si nosotros nos interesamos en la lectura de la palabra, vamos a poder conocerle día a día y vamos a poder conocer más aún cuál es el propósito y, como dice Romanos, cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y buena. Ahora, el punto 2 es en la exhortación. Y la palabra que ocupa el griego es la palabra parakaleo, ¿correcto? Esto quiere decir que invita, amonesta, motiva, pero también impulsa. Estos son los significados de la palabra griega, de la palabra que se ocupa en el griego. Y esto es lo que dice en el libro de los Hebreos, en su capítulo 3, en el versículo 13. Y dice lo siguiente. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí hay un punto que quisiera aclarar o quisiera compartir. Dice, entre tanto que se dice de este día hoy. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es, el escritor a los hebreos está diciendo que exhortemos todos los días, que sea una exhortación constante, que animemos, aquí la palabra se traduce como animar los unos a los otros constantemente, o como dice aquí, cada día, entre tanto que se dice hoy. Entonces, la exhortación debe ser todos los días, debe ser mientras se pueda decir, hoy amanecí, hoy desperté. Todos nosotros debemos de poner en hábito el poder exhortar, el poder animar, el poder impulsar al hermano, ya sea débil, al hermano que apenas va comenzando. Escuché que hay nuevos nacimientos. Bueno, a ellos son a los que nosotros debemos impulsar, debemos motivarles, debemos animarles a que sigan en el camino de la sana doctrina. De acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5, en su versículo 14, dice lo siguiente. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esta es la forma o la característica que debe tener nuestra exhortación. Dice que debemos amonestar, dice que debemos alentar, pero que también debemos sostener. En el ámbito, o en el hábito más bien, de la exhortación, también debemos alentar, debemos impulsar al hermano. Sobre todo, debemos de tenerles paciencia, debemos de tener paciencia, porque así como nosotros tenemos paciencia, así otros hermanos mayores en la fe tuvieron paciencia con nosotros cuando nosotros estábamos en el camino errado, cuando nosotros apenas comenzábamos a aprender. Y esto es en general, para todos los jóvenes, ya sea para los jóvenes que llevan mucho tiempo o para los jóvenes que aún van comenzando. Todos podemos exhortar, porque todos vamos aprendiendo conforme a generemos el hábito de la lectura. Por eso es que estos dos van conectados. Dice, el término presenta que nosotros debemos ser pacientes. Un punto que debemos aclarar es que la exhortación no es igual a un regaño. No vamos a sentirnos superiores porque nosotros no estemos haciendo eso. No vamos a sentirnos superiores porque nosotros ya no estemos haciendo tal o cual pecado. Nosotros vamos a exhortar,
pero con un sentir en nuestro corazón. Y este sentir se encuentra en Gálatas, en su capítulo 6, en el verso 1. Dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y este es el sentir que debemos tener nosotros, hermanos. Nosotros como espirituales, dice, que ustedes como espirituales, ustedes, cada uno de ustedes como espirituales, yo como espiritual, debemos de alentarles, pero también debemos de restaurarle. Y el restaurar es mostrarle la falla, pero a la vez animarle a continuar. Cuando alguien va a restaurar a una persona, no le va a decir o no le va a imponer ningún tipo de juicio. Al contrario, lo que vas a tratar de hacer, si un familiar, por ejemplo, falla a otro familiar, tú no le vas a criticar o no le vas a imponer juicio por la falta que hizo. Al contrario, vas a tener empatía y no vas a imponer el juicio y no vas a dejar que él solamente se quede con el regaño, sino que al contrario, vas a hacer que él pueda sentirse animado, para dejar de hacer ese error, en este caso, para dejar de fallarle a este familiar, y dos, para alentarle en algo bueno que haya hecho. Y es lo mismo con la familia de la fe. Con la familia de la fe podemos encontrarnos 1001 pecados que puedan practicar personas, que puedan practicar nuestros hermanos, porque muchas veces vamos iniciando en la carrera y te aseguro que el pecado que cometías hace 5 años quizás ya no lo practicas. Sin embargo, hay cosas en las que aún le seguimos fallando a Dios. Y este punto es el que nosotros debemos considerar hacia con nuestros hermanos. No debemos de sentirnos mayor por el practicar o no algún pecado. Como lo decía ayer la prédica, debemos demostrar ese amor, porque si no, nosotros actuamos como homicidas. La palabra dice que el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es mentiroso. Y cuando nosotros exhortamos o le hacemos a alguien presente de sus faltas y de sus faltas, debemos de hacerlo con amor. Porque Jesús tuvo toda la paciencia hacia con nosotros y la sigue teniendo hasta hoy día. Entonces, cuando en Gálatas, en el versículo 1, dice mansedumbre, estas dos partes son las que vamos a analizar. Y la mansedumbre es hablar con ternura y con humildad. Esto quiere decir que no vamos a expresarle su falla de una forma en la que el hermano o la hermana pueda sentirse ofendida. Y esto es complicado. Es muy complicado porque es algo que a veces nosotros, la tendencia del ser humano es, si hay alguien tirado, muchas personas dicen que merece ser pateado. Y esto es un pensamiento completamente erróneo. Si alguien está tirado, es el que le va a ayudar el otro. Como dice Eclesiastés, mejor son dos que uno, porque si el uno cayere, el otro le ayudará. El otro le restaurará y lo hará que se levante. Es lo mismo que nosotros debemos hacer con nuestros hermanos. Cuando uno falla, cuando un hermano peque o cuando alguien esté cometiendo algo que nosotros sabemos que es malo,
nosotros con espíritu de mansedumbre o con el sentir de mansedumbre en nuestro corazón, debemos, sí, indicarle en qué está faltando o en qué está fallando, pero no creyéndonos más que Él. Y este es el segundo punto, que dice, considerándose a uno mismo o considerándote a ti mismo. Esto quiere decir que nosotros no debemos de sentirnos excluidos o no nos debemos de sentir ajenos a ese pecado, ajenos a ese error. Un ejemplo fácil, si a alguien le gusta provocar ira, nosotros cuando le vayamos a restaurar, cuando le vayamos a exhortar, no le vamos a decir ay hermano, es que usted siempre está buscando cómo hacer que peleen todos. No, lo que nosotros vamos a hacer es explicarle en qué está fallando sin quitar de nuestra mente el considerarnos que nosotros podamos caer también en ese pecado. Ahora, el tercer punto es la enseñanza. La enseñanza, la palabra que se ocupa en el griego es didaskalia, y esto quiere decir doctrina. Y la doctrina es la forma de transmitir o enseñar una serie de vivencias o de acontecimientos que hayan ocurrido a una persona, transmitiendo el mensaje y transmitiendo los aprendizajes. Y esto es lo que nuestro Señor Jesús fue lo que hizo. Nuestro Señor Jesús nos dejó el mejor ejemplo. Es el único ejemplo que nosotros debemos seguir, ya que nosotros somos seguidores. Nosotros somos somos personas que estamos buscando ser como Cristo. Nosotros esperamos ser aún más acercados a la estatura del varón perfecto, a la plenitud en Cristo Jesús. Y este ejemplo es el que nosotros debemos seguir. La enseñanza ya se nos fue dada por medio de Cristo. Él sanó, él convivía con los que la ley tenía por inmundos. Él lo que hacía era incluir todo el tiempo. Él nunca excluyó. Él, si tenía alguna falta que tenía que señalar, lo hacía desde el amor. Y nosotros, cuando el tercer punto, que es la enseñanza, nosotros debemos de tener como hábito el poder enseñar a otros. No el adoctrinar, no, el enseñar la sana doctrina a otros. Debemos tener por sumo gozo cuando nosotros podamos compartirle a alguien acerca de la palabra de Dios. Y la forma en la que lo tenemos que hacer es la que se escribe en el libro de Tito, en el verso 2, en el capítulo 2, perdón, del versículo 1 y del 6 al 8. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros no podemos basar el enseñarle o el mostrarle el camino hacia la sabiduría de Dios fuera de la interpretación o de lo que ya se escribió en la Santa Doctrina. Nosotros no podemos basar una enseñanza en algo que no esté escrito en la Biblia, ya que si no estaríamos compartiendo solamente un pensamiento bonito, un pensamiento filosófico o algún pensamiento motivacional. Todo el mensaje tiene que ser hecho y sacado, extraído de la palabra de Dios. Asimismo,
dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable y palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito era otro joven que le estaban encomendando la enseñanza a la sana doctrina. Y aquí dice en el versículo 6, dice, enseña también a los jóvenes a que sean prudentes. Pero la condición, las actitudes que deben de haber para nosotros poder enseñar a otros, principalmente tiene que ser que nosotros nos mostremos en todo como un ejemplo de buenas obras. Aclaro, la salvación no se llevó a cabo por ejemplo, porque dice la palabra que la salvación no se gana por obras para que nadie se jacte. Estamos hablando de la enseñanza. Si nosotros queremos enseñar, primero nosotros debemos mostrar con nuestro ejemplo que somos buenos, que somos confiables para poder enseñar. Nos tenemos que mostrar nosotros en todo como ejemplo para buenas obras. De igual forma, debemos tener o presentar integridad. Que lo que estamos diciendo estemos realmente convencidos que es la verdad. No podemos titubear, no podemos dudar en ningún momento de que lo que se está diciendo sea algo cuestionable. De igual forma, dice que con seriedad, en el momento que nosotros o que se expone la palabra de Dios, tiene que ser el punto de reverencia mayor, puesto que es cuando Dios nos está hablando. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos externar esa seriedad hacia con los hermanos. No me refiero a una predicación delante de la congregación, no. Incluso desde nuestras mismas casas, nosotros lo podemos aplicar. Con nuestros padres, por ejemplo. Podemos incluso compartirles lo que aprendemos noche tras noche en los mensajes que recibimos de estas sesiones de HUP. Nosotros podemos transmitir ese mensaje, puesto que sabemos que es de confianza. Sabemos que fueron hermanos que se prepararon. Sabemos que son hermanos que hablan con seriedad y sobre todo que hablan con palabra sana e irreprochable. Es decir, que no ocupan otro tipo de expresiones coloquiales o no ocupan una doctrina o una palabra tergiversada. Así es como nosotros nos debemos de presentar al nosotros querer enseñar a otros, a los más chicos en la fe, a los que van iniciando, a nuestros familiares, etcétera, etcétera. De esta manera es como nosotros debemos impartir principalmente la sana doctrina. Entonces, dijimos que el joven, el soltero, en este caso, en el versículo original, dice que el soltero ocupa agradar al Señor. Bueno, en este momento, el joven es el que busca o el que se preocupa y ocupa su vida en agradar al Señor, en consagrar un tiempo, en apartar un tiempo. Cuando nosotros disponemos desde nuestro corazón el que Dios sea el que nos instruya a través de su palabra, que nosotros ponemos ese esmero, que nosotros aplicamos todo ese interés por querer aprender de la palabra y asimismo por querer enseñarles a otros cosas que quizás no se sabían, nosotros estamos agradando al Señor. Y solamente hacemos un repaso de los 3 puntos que vimos. El primero era la lectura. Es escudriñando
la palabra, escudriñando las escrituras. Como dice en Josué 1 al 8, dice, medita de día y de noche este libro. La palabra meditar quiere decir repetir constantemente, tenerla presente todo el tiempo en nuestra mente. El punto 2, la exhortación. La exhortación debe ser algo que se haga todos los días para que el corazón de nuestros hermanos o de nuestros familiares, tanto en la fe como sanguíneos, no se endurezca a causa del pecado. Esto no va a ser para nosotros a generarle un juicio y que él se sienta culpable. No, esto va a ser para que le animemos a que él vuelva al camino, que él vuelva a la vereda de justicia que el Señor le ofrece. La forma en la que debemos de exhortar es con mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos. Y por último, en la enseñanza. Y dijimos que en la enseñanza nosotros debemos presentarnos principalmente como un ejemplo en toda buena obra, presentando palabras sanas e irreprochables, con integridad y con la seriedad que la palabra de Dios requiere. La invitación de la noche del día de hoy, chicos, es que si nosotros no teníamos estos hábitos, comencemos a tenerlos, ya que hemos tenido 59 noches para irlo formando. Sin embargo, si nos conformamos a tener solamente este tiempo para meditar en la palabra y no lo ocupamos todo el demás tiempo, las demás horas restantes del día, para que nosotros podamos enfocarnos en el crecimiento y en el aprendizaje de la palabra de Dios, solamente tendremos un conocimiento medio. Y nosotros lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos de estar haciendo, es aprovechar estas noches y aprovechar estos días en los que estamos en confinamiento para poder enfocarnos más en agradar al Señor. La palabra dice que busquemos primero el reino de Dios y que todas sus justicias y todo lo demás nos vendrán por añadidura. Y esto es cierto. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, en su versículo 1, dice que de todo lo que nosotros, en el capítulo 12, dice que nos acordemos de nuestro Creador antes de que vengan los días malos. ¿Correcto? Entonces, la juventud o el tiempo de juventud es el mejor momento para nosotros aprovechar todas esas fuerzas para consagrarnos, enfocarnos, dedicarnos y formar hábitos que al final nos estarán trayendo beneficio, tanto personales como para los que nos oyeren. Como decía la palabra, porque así salvarás tu vida, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese fue el mensaje del día de hoy. Amén. Muchas gracias, Isaac.